necesidad, oh Dios. Oh, gracias Jesús, gracias poderoso y Dios eterno, por tu gran amor, por tu gran bondad. Espíritu Santo, te adoramos, Espíritu Santo, te honramos con nuestro corazón, no solamente de labios, Padre, pero también de nuestro corazón, porque queremos que nuestro corazón te exalte, oh, que nuestro corazón te adore, que nuestro corazón te anhele, oh Señor Padre, que podamos ser purificados por ti, Señor, anhelar más de ti, oh Dios, oh Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos al lugar santo, llévanos al lugar de tu presencia, oh Señor, donde tú te mueves con libertad, Señor. Oh Moisés, Señor, vio tu gloria, y tu gloria, Señor, lo cambió. Tu gloria, Señor, resplandeció sobre él, Dios eterno. Oh, solamente, oh, alcanzó de tus espaldas, oh Santísimo Dios, cuánto más, Padre, nosotros que ahora, gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora tenemos acceso a ti, Dios, acceso directo. Antes, Señor, solamente podíamos contemplarte, pero ahora podemos tener, oh, intimidad. Ahora podemos tener, Señor, tu presencia en nosotros, oh, la presencia que cambia, la presencia que renueva, la presencia que restaura, aquella que purifica, aquella que cuando nos sentimos cansados nos enamora, Señor, nuestras vidas, así como se enamoró Jeremías, Señor, así como se sintió, oh, como con tu presencia, oh, se enamoró de ti, ahí cuando no tenía fuerza, aún cuando no tenía esperanza, ahí cuando estaba cansado, pero en su cansancio tu presencia lo enamoró, tu presencia lo llenó, su corazón fue lleno de ti, Padre. Así hará con nosotros, Padre, que en medio de nuestras adversidades podamos sentir como tu presencia, oh Padre, como tu presencia nos hace ser sensible a tu Santo Espíritu, Padre. Oh, es un tiempo hermoso y maravilloso, Padre. Te damos gracias, Señor. Oh, gracias porque tienes misericordia. Oh, gracias, Padre, porque también, Señor, Padre amado, has preparado lugar para que estemos donde tú estás, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Oh, yo no sé si hay alguien que pueda darle gracias al Señor. Yo no sé si hay alguien agradecido aquí. Aleluya. Oh, gracias con todo su corazón. Gracias con toda su alma. Gracias, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque cuando su presencia, oh, ministra nuestras vidas, oh, podemos sentir un cambio, podemos sentir un fuego, podemos sentir un deseo hermoso en nuestra vida. Sabemos que es Dios, porque cuando comenzamos a sentirle, anhelamos sentirle más. Cuando comenzamos a ser ministrados por su Espíritu, hay algo dentro de nosotros, hay una llama que a veces parece como que comienza a disminuir, pero cuando llega Dios, esa llama se enciende, y cuando esa llama se enciende, el Señor nos hace sentir su presencia, y cuando sentimos su presencia, solamente podemos contemplarle, glorificarle y adorarle y darle gracias, porque sabemos que cuando el Señor ministra nuestro corazón, la cosa cambia. Oh, la cosa cambia. Todo cansancio se va. Oh, toda distracción se va. Ya nada lo vamos a hacer. Luego tiene importancia, como tiene importancia al sentirle, como tiene importancia a ser renovado por su presencia. Hay que estar dispuesto, amados, a dejar todo. Hay que estar dispuesto a dejar las cargas. Hay que estar dispuesto a entregarse. Hay que estar dispuesto a darle tiempo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de un hombre no puede cambiar, pero la palabra de un hombre lleno de la presencia de Dios puede transformar lo más difícil, lo más duro, la dificultad más grande. Pero en este tiempo lo único que puede hacer es tu entrega.
cuando estás dispuesto a hacerlo, cuando estás en necesidad de que Dios lo haga, cuando tienes deseo de sentir a Dios, cuando verdaderamente has dispuesto a dejar todo, que nada ocupe el tiempo de Dios, sino sentir al Señor ministrando en nuestro corazón. Oh, porque si Jehová no edifica, en vano es lo que hacemos. Oh, gracias Señor, porque tu presencia edifica mi vida. Gracias Señor, porque tu Santo Espíritu nos renueva, Señor. Gracias Espíritu Santo. Oh, porque tú, oh Dios, te llevas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tome asiento, pero no deje y no cese, que no cese la alabanza, que no cese la oración. Bendecimos su nombre y glorificamos su nombre. Nunca comemos en vano, nunca, lo que dice el Salmo 22. Eso es algo que tenemos que verdaderamente escudriñar día a día y creer con la fe, creerlo con la fe. Cuando el salmista dice, Él habita en medio de la alabanza, nunca tengamos en poco esa lectura, porque si Él habita en medio de la alabanza, hay algo hermoso, hay algo glorioso, hay algo precioso. Pero es interesante, ¿sabe por qué? Porque ese mismo salmo, al final, ese salmo decía algo impactante. El salmista decía, Señor, Señor, ¿dónde está? Que no te siento tan lejano, estás de mí. Había una batalla dentro de sí, como él necesitaba pelear en ese tiempo, pero logró lo que tanto deseaba en su corazón. Porque una de las cosas cuando le decimos a Dios que lo adoramos, que necesitamos sentirlo, que queremos sentirle, el Señor lo primero que hace es que escudriña nuestro corazón a ver si verdaderamente hay necesidad. Amén. El Señor, porque el Señor no se mueve solamente por moverse, el Señor se mueve donde verdaderamente Él ve el corazón de alguien que verdaderamente anhela que Dios se mueva. Hay algo que Dios no va a pasar por alto y es un corazón contrito y humillado a su presencia. Ahí se mueve Dios de una manera especial. Ahí se mueve. Y a veces, para llegar con eso me encanta esa alabanza que dice, Señor, llévame a los atrios, llévame al lugar santo, porque los atrios significan la entrada, la puerta, pero el lugar santísimo significa el lugar de intimidad, el lugar donde estamos a solas con el Señor. Y ese es el anhelo que debemos de tener día a día, pero no es fácil. No es fácil. Pero día a día le pedimos al Señor, Señor, dame fuerza para despojarme, porque yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que tu presencia, oh Padre, que mi adoración no se quede en este lugar, que mi alabanza no se quede en este lugar. Yo quiero sentir de tu presencia, porque cuando salimos, entramos al lugar de su presencia, entramos de una manera cargada, pero salimos de una manera fortalecida. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Ese es el que da energía a nuestro espíritu, energía a nuestro corazón, y es necesario que tengamos esos tiempos. Es bien necesario que tengamos esos tiempos donde vengamos y anhelemos ese tiempo. A veces en nuestra casa, en nuestros lugares, ya tenemos una programación, una agenda, y el único lugar donde verdaderamente que no tenemos el control del tiempo es la iglesia. Y usamos ese tiempo porque sabemos que aquí estamos concentrados en Él. Pero a veces también el enemigo trata de ocupar lugares en nuestra mente, las cargas, las tribulaciones, las diferentes cosas que quieren perturbar nuestros pensamientos para interrumpir, porque Él sabe que si el Espíritu Santo de Dios se mueve en ti, usted sale renovado, usted sale transformado, usted sale fortalecido, usted sale cambiado. Alabamos el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea tu santo y precioso nombre, Jesús. Vamos a dar comienzo a este tiempo, esta primera sección
Vamos a estar hablando de los próximos 3 jueves y vamos a dar 3 secciones de este discipulado que estuvimos compartiendo. La primera sección es el tema de la paga del pecado, pero le puse a este nuevo discipulado. ¿Por qué digo nuevo? Porque es una versión renovada. ¿Por qué? Porque el Señor nada se queda igual. La palabra del Señor te lleva a tener profundidades hasta donde tú tienes anhelo a llegar. Tú puedes sacar un mensaje, una lectura, como que puedes leer la lectura, todo depende del anhelo y el deseo que tú tengas de esa palabra del Señor. En esta versión renovada, vamos a analizar varios pasos muy importantes, porque si hay algo que es necesario en nosotros, número 1, es saber que somos una familia en Cristo Jesús. ¿Cuánto pueden decir amén? Díganlo conmigo, somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Y como familia en Cristo Jesús, es bien necesario saber que fuimos creados para dar frutos. ¿Cuántos saben que fueron creados para dar frutos? La Biblia está llena de ejemplos de por qué somos creados, cómo fuimos creados y el propósito para el que fuimos creados. Pero si hay algo que Jesús, cuando venga, nos va a pedir cuenta, hay tantas cosas que Él nos va a pedir cuenta, pero sobre todas las cosas nos va a pedir cuenta por nuestra salvación, nos va a pedir cuenta por nuestra manera de vivir, nos va a pedir cuenta por nuestro comportamiento y nos va a pedir cuenta por nuestros frutos, por los dones que nos entregó. ¿Qué hiciste, Señor? Nos va a hacer esa pregunta. Amén. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? ¿A dónde lo dejaste lo que te entregué? Amén. ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios sobre aquello que nos ha entregado? Entonces es bien importante eso. Y en esta serie, esta primera versión, vamos a analizar varias cosas. Vamos a analizar nuestras dificultades, adversidades y luchas. Nuestras dificultades, adversidades y nuestra lucha. Y una de las cosas que me impactaba y me maravillaba del estudio bíblico del martes, de lo que el apóstol, el pastor Porfirio estuvo compartiendo con nosotros en referente a que no somos de esta tierra. Muchas de las cosas que estuvo compartiendo con nosotros fueron basadas en eso y me maravillaba porque ya tenía el discipulado en mano y decía, wow, Padre, de verdad que tú eres uno verdaderamente. Y entonces entendí que verdaderamente esto venía de parte del Señor. ¿Por qué? Porque uno de los pecados más difíciles que se nos hace reconocer es ese, es que no somos de este mundo. Mira, hermano, vamos a analizar eso bíblicamente, porque cuando comenzamos a analizar esto desde una perspectiva bíblica, nos vamos a dar de cuenta. Miren, esto empezó a verdaderamente a crear tantas profundidades en mi mente. Ayer en la madrugada yo escribía porque verdaderamente me maravillaba, porque yo podía ver que este mismo problema que nosotros tenemos hoy día, ¿verdad?, es una batalla constantemente en entender eso, en que nosotros entendamos que nosotros no somos de aquí. Pero es increíble que todo lo que, mira, yo voy a decir un número, ese es un número que yo me estoy inventando ahora mismo, pero es una realidad de cierta manera. Es increíble si nosotros lo analizamos, tal vez este número no sea real en su vida, pero yo creo sinceramente que la mayoría de los creyentes vive su vida viviendo toda su vida pensando que esta va a ser su eternidad en esta tierra. ¿Por qué yo digo eso? Porque a veces nosotros vivimos más preparándonos para lo que nosotros vivimos aquí que para lo que debemos de prepararnos para lo que vamos a vivir en la eternidad. Es increíble. Y si lo analizamos desde una perspectiva bíblica, nos vamos a dar de cuenta, Dios nos va a iluminar nuestra mente y nuestros pensamientos, y vamos a ver desde el Génesis, vamos a ver desde el Éxodo, vamos a ver desde el Levítico, vamos a ver desde el libro de Deuteronomio, de Números, vamos a ver todas estas transiciones por donde Dios trae a su pueblo. Recuérdese, vamos a empezar desde Génesis y no traje copias de este discipulado, pero puedo darle copias después. La razón por la cual no traje copias es porque sabía y sé
que el Espíritu Santo nos va a ministrar muchas cosas que yo no pude andar ahí porque tendría que preparar 15 páginas. Pero cuando lo analizamos desde una perspectiva bíblica, cuando por ejemplo, esto es algo que me viene directamente, ¿verdad?, del Señor, pero cuando lo analizamos de esta manera, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, ¿cuál era el principio que Dios estaba buscando manifestar en Abraham o que Abraham perdiera? ¿Por qué Dios mandó a Abraham a separarse de la tierra donde estaba y de su parentela? Entonces, cuando estudiamos y analizamos ese punto, nos vemos de cuenta desde ese comienzo, Dios con Abraham, donde Dios le estaba dejando saber a Abraham, una de las razones por las cuales yo entiendo es porque Dios no quería que Abraham adoptara estas tradiciones que ya su familia había adoptado. ¿Está entendiendo? Y cuando Dios le dice, sal de ahí, es obvio porque quiere hacer algo nuevo. Dios, solamente Dios, en su entendimiento, porque ¿quién puede entender la mente de Dios? Yo no sé. Tal vez Dios dijo, mira Abraham, yo soy Dios, porque Dios es omnisciente y omnipresente y todopoderoso. Dios sabe el pasado, Dios sabe el futuro. Dios sabe tal vez el problema que iba a tener Abraham, ¿verdad? Si Dios lo hubiera bendecido alrededor de su tierra y de su parentela. Número uno, cuando usted analiza se da de cuenta que esta gente eran gente que tenían otros dioses, rendían culto a dioses paganos. Dios quería hacer algo diferente. Y una de las cosas que Dios no quería en su pueblo era eso, que Él se adoptara a estas tradiciones. Entonces, ese es el Génesis. Vamos a ponerlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero cuando seguimos estudiando esto, nos damos de cuenta. Yo tengo varios versículos que voy a estar usando como referencia, pero quiero que tengamos para que sepamos a qué dirección, para dónde Dios nos quiere llevar. Pero en realidad, cuando nos damos de cuenta que Dios habló con Abraham, hubo una generación, y después Dios se presenta a Moisés. Y número uno, Dios en muchas ocasiones le hace a Moisés, ¿verdad? Le deja saber, mira, yo te voy a llevar a este lugar, te voy a dar una tierra, pero una de las cosas que yo no quiero que ustedes tengan y hagan es que ustedes adopten estas costumbres. ¿Por qué Dios no quería que esta gente adoptara estas costumbres? Dios se lo está diciendo de advertencia, porque Dios le había prometido la tierra prometida, pero el lugar de la promesa era un lugar donde ellos tenían que preparar y cambiar, no dejarse cambiar por los ambientes que estaban en ese lugar, porque una de las cosas que había, por ejemplo, en el Canaán, eran gente que rendían culto a otros dioses. Pero era una tierra que fluía leche y miel, pero Dios quería dejarlo en claro, porque una cosa que Dios no iba a hacer era cambiar su palabra. Por eso es que el tema de esta primera sección de este discipulado es que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando empezamos a analizar eso desde esa perspectiva bíblica, nos damos de cuenta que Dios hace muchas cosas por nosotros. ¿Cómo pueden decir amén? Diga conmigo, Él hace mucho por nosotros. Diga conmigo, Él nos perdona, Él nos liberta, Él nos restaura, Él nos bendice, pero Él no quiere nada que ver con el pecado de nosotros. Por más que Él nos ama, mira, por más que Dios nos ama, Dios quiere ver con tus hijos, Dios quiere ver con mi casa, Dios quiere ver con mi familia. Dios está tan comprometido que hasta con mis finanzas Dios quiere estar comprometido. Dios está tan comprometido conmigo. ¿Sabe cuán comprometido Él está conmigo? Que a una gente que se compromete conmigo, Dios por causa de mí, Dios la bendice. La gente que se compromete con usted está, oiga bien, predestinado a ser bendecido por Dios. De la misma manera que la gente que se levanta en contra suya se está levantando en contra de Dios. Porque si hay algo que yo he entendido de Dios, es que Dios no es Dios de caminar en dos bandos. En mi país decían, o en mi barrio decían, este es dos caras.
No sé si en Santo Domingo le dicen así también, ¿no? Pero vamos a ver por ahí. ¿Ya? Que frente vio una cosa y de espalda mía otra cosa. Pero Dios no es total. ¿Ves? Hay gente que yo me sorprendo a veces que dice, mira, yo no tengo problema contigo, pero ni tengo problema con aquel. Yo lo siento, pero déjame decirte una cosa, que Dios no comparte su mesa con tus enemigos. Porque los enemigos tuyos terminan siendo enemigos de Dios. Dios ha jurado en su palabra. Lo dijo en Deuteronomio, si alguno conspira contra ti, delante de ti cae. No quiero nada que ver con tus enemigos. Hablaba el domingo pasado, y eso fue una de las promesas que Dios le dijo a Abraham. Por eso Dios estuvo con Abraham hasta el último. Y le dijo, mira Abraham, sé perfecto delante de mí. Te bendecirás, serás padre de multitudes. Al que te bendiga, yo lo bendeciré. Al que te maldiga, yo lo maldeciré. Yo no tendré nada que ver con la gente que se levante en tu contra. Porque Dios, si hay algo que Dios he aprendido de Dios, es que Dios no es un Dios de dos bandos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios no es Dios de dos bandos. Entonces, eso era la idea principal, lo que Dios quería, el fundamento de lo que Dios estaba haciendo, porque mira que cada promesa, mira hermano, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no le estaba diciendo esfuérzate para pelear. Mira, una de las cosas que yo podía, uno de los personajes más íntegros, que la Biblia está llena de gente íntegra, pero hay gente que sobresalió de su integridad. Josué es un hombre íntegro. Y hay otro personaje que a mí me impacta mucho, pero la gente predica cuando se presentó delante de Dios, le dijo al Señor, toda la gente ha dejado de creer, los que tú preparaste se levantaron en tu contra, pero yo he seguido tu promesa. Porque él estaba ahí cuando Dios le habló a Moisés, él estaba ahí cuando Dios le habló a Josué, y si hay algo que Dios le recordó a Moisés y se lo recordó a Josué, es no importa el lugar donde tú vayas, no importa la gente que tú enfrentes, no te unas a estas personas que no se hagan las costumbres de ellos, nuestras costumbres. Alabado sea el nombre de Jesús. Decía el pastor ayer el óxido, porque Dios no comparte su gloria. Amén. Porque Dios no comparte su gloria. Así de fácil. Entonces, ahora, habiendo puesto ese panorama y ese fundamento, que estamos hablando de que la paga del pecado es muerte, y estamos hablando de que este discipulado, el fundamento es saber que fuimos creados para dar fruto. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que fueron creados por Dios y están siendo capacitados por Dios con un fin y con un propósito? Amén. Porque usted no entrena a alguien en una compañía cada vez que usted entrena a alguien, o usted entrenado, a usted se le está dando responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Con la responsabilidad viene el poder, con el poder viene autoridad. Dios no nos preparó a nosotros para que nos veamos bonitos. Amén. Dígase a su hermano. Dile, Dios no te preparó solamente para que te veas bonito. Aunque te veas bonito, pero ese no fue el propósito principal. El propósito principal es que le sirvamos y que demos fruto. Todo lo que el Señor nos ha esperado. Ahora, una de las adversidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Y vamos a estar estudiando, analizando eso, es el pecado más difícil. Es que en la espera de su venida, ¿verdad? Nosotros seamos contagiados. Y nosotros no fuimos llamados por Dios para ser contagiados, fuimos llamados por Dios para contagiar a la gente de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero mientras eso sucede, vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Y nosotros ya no nos basta
con solamente vivir. Hay creyentes que necesitan escuchar eso. Es más, le voy a decir algo más. Hay creyentes que llevan años en el Evangelio y no lo saben todavía. Y si usted es uno de ellos, sepa bien, a usted no solamente hoy día le basta con solamente vivir. Hoy nosotros tenemos que aprender a luchar por nuestra salvación con temor y temor. Porque en cualquier movimiento, en cualquier descuido espiritual, podemos terminar siendo arrastrados. Porque ahora mismo estamos viviendo un tiempo donde la inteligencia está tan adelantada que cuando viene a ver, verdaderamente no sabemos. ¿Cuántas veces usted no ha tratado de ver un video, una película, y mientras está viendo una película, entró un anuncio, entró un comercial, entró algo ahí, y cuando viene a ver, usted termina siendo arrastrado? O sea, pues a mí es lo único que me pasa. Que siempre nunca se me olvida cuando empezamos aquí con uno de los primeros cultos, que teníamos la alabanza y me recuerdo que creo que fue en los proyectos. En el 2020 estábamos haciendo un culto y estábamos escuchando la alabanza por YouTube y de repente entra un comercial, coronavírus, se nos metió por ahí un anuncio, reprenda Jehová del enemigo. Imagínate, hermano. Pero si uno en su casa, de un momento de un descuido, no está preparado espiritualmente, es una tentación. Y usted y yo tenemos que estar fortalecidos lo suficiente para reprender a Satanás. Y si es ocasión de caer por esa adversidad, hay que aprender a cortar cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de los Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10. Pablo dice algo muy impactante. Y es que Pablo dice que en verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Con eso ya pudiéramos verdaderamente cerrar el tiempo solamente con ese versículo. Pablo dijo, una verdad es sincera, una verdad es real. Nosotros vivimos en este mundo, pero no actuamos como este mundo. Nosotros actuamos diferente. Nosotros hablamos diferente. Nosotros caminamos diferente. Porque somos diferentes. Y esa es una de las batallas que nosotros tenemos. Ni luchamos, dice Pablo, con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir la fortaleza del mal, las acusaciones, el orgullo de quienes quieren impedir todo con que conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Esa es nuestra misión. Que el que está perdido se dé cuenta que está perdido y reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Diga conmigo, esa es mi visión. Cuando nosotros peleamos para no estar tan contaminados por este mundo, nosotros siempre vamos a entender que esa es nuestra misión. Por eso cuando usted y yo vamos a la tienda y vemos y escuchamos a alguien que está perdido, decimos, tenemos trabajo que hacer. Esa alma necesita de Cristo Jesús. En ese momento mi trabajo se activa porque tengo trabajo que tengo que hacer. Antes de yo llegar a la caja registradora, antes de que esa persona se vaya, yo tengo que decirle una verdad. Tal vez yo no pueda convertirlo en ese momento, tal vez yo no pueda transformarme en ese momento, pero la palabra que me transformó a mí, si él me escucha en su momento, se transformará. Alabado sea el nombre de Jesús. Podemos escuchar porque cuando nosotros escuchamos a alguien hablar, inmediatamente sabemos cuando alguien habla un lenguaje que ya no es nuestro. No debemos de tener cuidado con lo que hablamos, porque puede ser que seamos confundidos si no estamos hablando el lenguaje correcto. Y qué triste es que seamos confundidos después de haber sido limpiados. Yo lo tomo personal, pero soy yo. Cuando yo estoy en un lugar y alguien no sabe que yo soy cristiano,
Mi pecho se llena de amor, se llena de orgullo. Cuando yo estaba en un lugar que yo no he hablado y la gente dice, tú eres creyente, me ha sucedido. Pero también lo tomo personal cuando alguien sabiendo que yo estoy en ese lugar y no sabe que yo soy de Cristo, porque yo no estoy haciendo mi trabajo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Por eso era el deseo tan grande de Dios que nosotros no nos contaminemos, porque nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia. Y Dios quiere saber dónde está su pueblo. Y Dios quiere saber dónde está su pueblo. Y si no, usted va al Evangelio según San Mateo, por ahí el capítulo 7, y se va a dar cuenta que Jesucristo le dio advertencia a los apóstoles, le dio advertencia a los discípulos, pero le dijo, una cosa que yo sé diferenciar entre uno y el otro es que yo los conozco por sus frutos. Jesús dijo, cuidado con los malos obreros. Cuidado con los que vienen vestidos, el lobo que se viste de oveja, pero yo los conozco por los frutos que dan. En poca manera Jesús estaba diciendo, a muchos me engañará, pero a mí no me engaña a nadie. Porque el que camina con Jesús, el que ha sido lleno de Jesús, tarde o temprano termina hablando con Jesús. Viviendo como Jesús. Viviendo como Jesús. Actuando como Jesús y sirviendo como Jesús. Habrá alguien que pueda decir en esta hora, yo lo quiero hacer como Jesús. Pero dígalo con un poquito más de ánimo, yo lo quiero hacer como Jesús. Sabemos quién es, tú hablas como Él, tú te pareces a Él, tú te vistes como Él. Yo no sé quién es, no, tú estabas con Él porque te pareces a Él, hasta comes como Él. Y Pedro le dice, no, yo no sé quién es. No había entendido que tanto caminar como Jesús, tanto dormir con Jesús, escuchar a Jesús, ya que Él estaba caminando con Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por eso es la insistencia primordial a reconocer, y el pecado más grande que nosotros batallamos es a no contaminarnos. En un mundo contaminado. Decía el pastor algo poderoso, que cuando mencionaba del pecado, el pecado es el mal, pero cuando llega a tu mano como quiera tiene que echarle sal, porque un pecado que nació en el mal vivió en el mal, pero no se contaminó. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo decía, wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, por eso es una de las dificultades. Entonces, lo primero que Dios hizo antes de entrar a Israel a la tierra de la promesa fue darle una advertencia. Le dijo, yo te voy a entregar posición, yo te voy a entregar tierra, yo te voy a entregar a sus enemigos. Ellos están en esa tierra y Dios tiene un contrato contigo tan grande que la tierra de ellos será a ustedes. Todo lo que ellos tienen que yo te dé sea bueno, pero todo lo demás no cojan sus costumbres, no cojan su manera. Si usted va al capítulo 18 del libro de Deuteronomio, el versículo 9, se va a dar cuenta que es una amonestación de Dios contra las costumbres paganas, porque ya él sabía. Y es interesante porque tú sabes, Israel venía de una trayectoria pasando a muchos pueblos. Esta gente, pero todos pueblos que ellos pasaban eran pueblos enemigos del Señor. Y Dios quería que ellos aprendieran a hacer bien, por eso los lleva al desierto. Aprendan a depender de mí en el desierto, no imiten la moda, no imiten las costumbres. En el capítulo 18, versículo 9, le dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderán a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que se haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, los agoreros, ni el sortiguero, ni el hechicero, ni el encantador, ni el adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque abominación es a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Yo estaba dejando saber claro, van a pasar por ahí
Y van a haber tantas cosas, pero ninguna de estas cosas que llegan a ti, porque todas estas cosas que llegan como tentación son cosas que son abominación a Jehová. Porque estaba, como me dice, estaba diciendo el Señor, no te contamines. Yo no sé si cuando usted era niño, pero cuando yo era un muchacho niño, más niño, recuerdo cuando mi mamá me decía, ¿verdad? Yo no sé si ustedes me decían, no sé si es algo que la madre, ¿verdad? La madre tiene ese don y ese discernimiento, pero cuántas veces tú tal vez como madre, y nosotros mismos nos dijeron, no vayas a juntarte con esto que te va a dañar. Entonces a mí me decía mucho eso. No te llevo con fulano, mi mamá, yo no sé, tenía un don de reconocer la mala costumbre de mucha gente. Y decía, no te juntes con esto, no te lleves con esta gente, porque tarde o temprano la mala costumbre corrompe. Amén. Tarde o temprano la mala costumbre. Y tú no sabes nada, tú siempre estás exagerando, tú siempre estás inventando. Pero tenías ese discernimiento para decirle a tú. ¿Verdad? Ella decía, dime con quién hablo y te diré quién eres. A decir, usted también le decía, ¿verdad? Dime con quién hablo y te diré quién eres. Y después al mes allá, y tu mamá le decía, y fulanito, que ya no está contigo. No, me hizo una cosa ahí. Tú me has cortado diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque tarde o temprano hay costumbres y malas costumbres. Y si nosotros como pueblo de Dios recibiéramos las buenas costumbres de la manera en que recibimos las malas costumbres, digo yo, ¿a dónde estaría este evangelio? Pero por naturaleza no son fáciles, porque es bien fácil que practiquemos lo malo y qué difícil es que adoptemos lo bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué silencio de aquí. Pero es una realidad. Así es. ¿O no es una realidad? Mira, hermano, estamos viviendo un tiempo donde la gente hoy está recibiendo de la maldad en su corazón. En estos días la gente hablaba, ¿verdad?, de una persona, de un político, ¿verdad? No voy a decir el Estado, pero está por ahí por un Estado. Y que lo quieren sacar. Pero ustedes fueron los que lo dijeron. Pero ahora también de los frutos no los quieren sacar. Pero y a veces nosotros somos así. La gente busca, hoy día, la gente busca a los predicadores con los mensajes que quieren escuchar. Pero nadie quiere escuchar a Dios. Porque Dios obviamente está comprometido con su palabra. Dios no nos va a decir algo bonito para estar bien con nosotros. Dios te va a decir lo que está mal, lo que está bien, no importa. Pero hoy día nosotros vivimos en un mundo que quiere escuchar lo que le agrada, lo que quiere y lo que le gusta, y no lo que verdaderamente necesita. Por eso es que muchas veces estamos teniendo problemas que estamos teniendo. Podemos escuchar el mensaje de advertencia 20 veces, pero más fácil es orar cuando viene la crisis. Pero antes de la crisis, Dios siempre nos advierte. Pero es más fácil que llegue la enfermedad, que es más fácil que llegue la dificultad, para que antes de que llegue, oremos y esperamos muchas veces a que llegue. Porque verdaderamente ese es el mundo que nosotros vivimos. Pero porque sea el hecho que sea el mundo de que nosotros vivimos, no significa que nosotros tenemos que adaptarnos a este mundo. Porque no somos de este mundo. Lo voy a decir de nuevo, que no somos de este mundo. Pero muchas veces tratamos de impresionar a la gente, y para impresionar a la gente muchas veces tenemos que adaptarnos a las costumbres de este mundo. ¿Cómo tú crees que se habrá sentido Moisés cuando va al lugar a recibir las tablas de los mandamientos, y cuando viene se encuentra con Aarón, que ya había sido perturbado y estaba haciendo una estatua? Aarón, que era un hombre usado por Dios. ¿O hizo Moisés que rompió las tablas? Yo no sé qué yo hubiera hecho, porque hubiera hecho que yo hubiera tirado una al mismo árbol. Chacho, tanto que Dios te ha usado, profeta de Dios que habla por Dios, y cómo te dejas corromper por la gente. Pero yo me imagino la presión de la gente. Se dejó convencer. Ahí estaba haciendo una estatua, lo mismo que hacía en su vida pasada. Ahí estaba
Vieron a Dios abrir el mar rojo, vieron a Dios convertir el agua en sangre, vieron el ángel de la muerte descender. ¿Qué más necesitaban ellos? Que no hubieran visto. Pero la presión con la que vivían. Recuerda que era un pueblo grande y todo el mundo presionando del hombre de Dios lo bajo. En el desespero, bueno, vamos a hacer a esta gente, vamos a poner a esta gente contenta aquí. Alabamos al nombre de Jesús. Entonces es importante, ¿verdad?, que analicemos eso, porque día a día vivimos con estas adversidades. Somos día a día nosotros, hermanos, nosotros tenemos una batalla increíble día a día. ¿Por qué? Porque vivimos acoplándonos a la moda, a las costumbres, los placeres, ¿verdad? Como decía hace unos minutos, si de esa manera nos acoplamos al Evangelio. Si fuéramos tan buenos contagiando a la gente como la gente nos contagia a nosotros, ¿a dónde estuviera el Evangelio? ¿Cuánta gente nosotros evangelizamos día a día? Porque qué difícil es algo malo, ¿verdad? Qué difícil, pero qué triste es muchas veces ver algo malo, como agarra tanta publicidad. Y lo bueno no le dan publicidad. Es triste. Y muchas veces nosotros como creyentes estamos involucrados en eso. Porque el mundo camina de una manera, pero lo triste es no ver el mundo, porque lo que es del mundo es del mundo. Lo triste es ver a nosotros después de haber sido rescatados de este mundo, apoyando las cosas mundanas. Alabado sea el nombre de Jesús. Cualquier loco hoy día se vuelve un influencer de las cosas mundanas y logra obtener 10,000 seguidores. Pero qué difícil se hace a un creyente predicar la buena nueva de salvación. No recibe el mismo apoyo, porque el mundo trabaja de una manera y el pueblo de Dios trabaja de otra manera. Y así. Por eso es que la Biblia dice que por causa, ¿verdad?, de la maldad la gente se mirará, pero es una tristeza, una realidad. Mire, hermano, yo no sé si yo soy el único que está viendo estas cosas en las redes sociales, pero yo nunca había visto tanto ministro de Dios, tanto evangelista, tanto profeta, tanto pastor caer en este tiempo. ¿O soy yo el único que está viendo esas cosas? Ayer salió un evangelista que dio una puñalada en Puerto Rico. Y yo digo, obviamente lo que está mal y lo que es pecado es pecado. Y aunque Dios tenga misericordia, tiene que enfrentarse a la ley. Sí, pero digo yo, ¿cuántas obras buenas tal vez tenía el evangelista y nunca fue conocido? Una mano le bastó para ser conocido, ser famoso. ¿Qué habla eso? Habla de la maldad de nuestro corazón. Porque lo que medita sangre y pecado y maldad, eso recibe grande alegría. ¿Cuántos adoradores en este tiempo no son atacados día a día? ¿Verdad? ¿Cuánta gente que trabaja para Dios, independientemente lo que cada uno haga, cada parte de la vida cuenta a Dios? Pero yo he visto tanta gente ser atacada, y yo no estoy excluyendo el que está mal, pero digo yo, qué maldad del enemigo tan inmensa e increíble. Como la gente lo va rápido, ¡wow! Pero nunca fue reconocido por una obra buena, ¿verdad? Porque así muchas veces es el enemigo, ¿verdad? Y la gente, tú puedes hacer 1000 obras buenas y también la gente conozca, pero haz una mala. Y entonces, cuando todo lo que basta es que uno, mira cómo se niega el chisme, todo lo que basta es que uno lo diga, y 1000 le caen encima. Yo lo sabía, por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo no me congrego, por eso yo no participo, por eso yo no quiero los hombres, por eso, y se avergüenzan de ahí. Alabado sea Dios. Y nosotros estamos en ese camino donde tenemos que ver estas cosas, orar, pero no permitir contaminarnos por esta maldad. Porque no somos de la gente. La Biblia no dice que somos de la gente, la Biblia dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Tenemos una gran comisión que hacer, tenemos una gran encomienda que hacer mientras estemos y en este mundo lleno de maldad. Todavía es necesario que como pueblo de Dios estemos dando fruto. Mientras la maldad aumenta, más tiene que aumentar las obras que hagamos para el Señor. Porque en medio de un mundo lleno de maldad, Dios siempre tiene misericordia. Siempre hay que
aprovechar los malos momentos para crear buenos momentos. ¿Por qué? Porque dice Isaías 61 que para eso el Señor y el Espíritu de Dios descendió sobre nosotros para librar a los cautivos, a los que están presos, apertura de la cárcel. Con ese propósito fuimos llamados. Solo podemos dejarlo. Yo no lo hago porque nadie lo hace. No, yo lo sigo haciendo hasta que Cristo venga. Porque aunque 20 no lo esté haciendo, yo lo sigo haciendo. Porque yo sé que cuando Cristo venga, Él sabrá diferenciar entre el que lo dejó de hacer y lo ha seguido haciendo. El que no se dejó contaminar. Aunque haya otra gente, aunque haya otro pueblo que se contaminó, usted y yo tenemos que seguir batallando para no contaminarnos. Y eso no basta quedarnos en nuestras casas. Tenemos que luchar con nuestra salvación. Que antes uno sale para la calle y a veces le da problemas. Mire, hermano, el diablo sabe que Cristo está a la puerta. Hermano, voy a decir algo más. El diablo cree más que muchos creyentes que Cristo está cerca. Por eso el Satanás le está dando poder y autoridad a toda esta gente para que saquen ideas. Porque antes usted salía a la calle, podía meterse en problemas, pero el pecado ha avanzado de tanta manera que ahora el problema te busca en tu casa. Acostado en tu casa, si no tienes cuidado. Nos contagiamos, se contagia uno. Porque él sabe que el tiempo está cerca. Y está tratando de hacer lo más malo. Por eso es que ahora nosotros como creyentes, si Juan el Bautista dijo que desde los tiempos del Evangelio, el Evangelio sufre violencia, ¿cuándo no es este tiempo? Es violencia. Hay gente que está con la mentalidad externa. Hay gente que necesita ser sacudido por Dios. Y hay gente que Dios habla. Hay gente que dice, no, que no ajoden, hermano, los tiempos que estamos viviendo, que hay que sacudir a la gente. Porque hay gente con la mentalidad externa, pensando que si yo no hago nada, respiro y entonces a mamá le dijo, cuando usted le dijo, si no hace nada, respiro y oración, viene de otra parte. Pero sépase que tal vez para este tiempo fuiste escogida. Le dijo, tú y tu casa perecerán, pero Dios va a mandar a alguien que lo haga por ti. Hay gente que necesita, nosotros como iglesia necesitamos saber que si nosotros no lo hacemos, alguien lo va a hacer por nosotros. Yo hago esa oración todas las noches de mi vida. Yo le hago a Dios y le digo a Dios, no me reemplaces, Señor. Dirígeme, Padre. Cuando yo haya acabado la carrera, entonces sálvame. Pero mientras yo no haya acabado, no me reemplaces, Señor. Mejor trata conmigo, mejor edifica mi vida, mejor sacúdeme, porque yo prefiero, Señor. Porque el que Dios reemplaza, no vuelve a poner. Dios reemplaza a alguien, y cuando Dios reemplaza a alguien, le causa malestar a tal punto que la Biblia dice que el Señor no vomita. Y usted vomita algo, usted sabe que usted no se lo vuelve a comer. Mucho menos Dios. Triste sería que el Señor dijo, no vomitaré de mi boca. Algo que un día estuvo adentro, pero adentro causó malestar, y Dios dice, ya no puede estar adentro. Dios no. Dios es un Dios, no es Dios de dos manos. Cuando Dios reemplaza, mi hermano, Dios reemplaza. Amén. Entonces, por eso Dios fue claro con Israel. Bien claro con Israel. Dios ama a Israel. Dios amaba a Moisés. Dios amaba a Josué. Pero se le presentó y le dijo una cosa. 3 veces le dijo a Josué, esfuérzate. Tú te vas a enfrentar a un pueblo que esta gente son paganas. Esta gente son idólatras. Esta gente son mañosos. Esta gente tiene que, óyeme, esta gente tú tienes que estar. Le dijo, todo lo que le pido, solamente le dijo, solamente esfuérzate. Aprende a depender de mí. Si tú no sabes mirar mi dirección, como decía el pastor ayer, el Espíritu de Dios confirma por su palabra. Y si lo que no tenemos seguridad, Señor, si esto es de mí, Padre, confirma
vida la quiero que seas tú haciéndolo a través de mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque por este y por muchos pecados, Dios hace separación. Pero con toda la advertencia que Dios le hizo a Josué, Josué tocó vivir un tiempo difícil. ¿Sabe por qué? Porque Josué fue un hombre de guerra. ¿Cuántos saben que Josué fue un hombre de guerra? Josué fue un hombre creado en guerra y era un soldado disciplinado por Dios. Era un hombre de autoridad, pero Josué tuvo dificultades. Y una de las dificultades que le tocó vivir Josué por un momento fue cuando Dios se apartó. Porque cuando Dios se apartó, tuvo consecuencias. Porque cuando Dios se aparta, hay consecuencias. ¿Cuántos te pueden decir amén de eso? Diga conmigo, cuando Dios se aparta, hay consecuencias. Entonces tenemos que luchar para que Dios no se aparte. Porque nadie le da orden a Dios. Nadie le da orden a Dios. Usted no le puede decir a Dios, quédese aquí, y Dios se queda. Porque Dios está donde hay santidad. Entonces todo lo que tenemos que hacer es ser santo porque Él es santo. No tenemos que decirle que Él venga porque ya Él está. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces ahora Josué está viviendo una dificultad porque le vino una derrota, y si había algo que Josué no conocía era la derrota. Porque hasta hoy el pueblo de Dios siempre había tenido victoria. Ahora el capítulo 7 del libro de Josué le llegó una victoria que no tiene sentido, porque lo mandan a una tierra de Jericó y ahora le llegó una derrota con un pueblo pequeño, y Josué dice, esto no tiene sentido. Ante los pueblos grandes tú nos has dado victoria, y ahora con un ejército pequeño llegó la derrota. Y dice la Biblia que cuando llegó esa derrota, Josué se fue en ayuno y silicio y fue a reclamarle a Dios, porque Dios no estaba cumpliendo lo que le había prometido. Alabado sea el nombre de Jesús. Y le estaba llorando en la presencia de Dios. Y le estaba llorando, Dios le sacó su vestido y se humilló delante de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegó esta victoria así? Cuando yo mandé a investigar la tierra, me dijeron que era un pueblo pequeño y yo no mandé a todo el ejército. ¿Cómo llegó esta derrota a nosotros? ¿Qué va a decir la gente de ti? Que después que tú nos sacaste de allá de Egipto y nos va a dejar morir aquí. ¿Qué está pasando, Dios? Y Dios le dice, tú quieres que te diga lo que está pasando. Te voy a mostrar lo que está pasando. Tú no lo viste, pero yo lo vi. Hay pecado oculto en medio de nosotros. El pecado de Acán y los hijos de Acán, por haber tomado anatema de los ojos de Jehová, todo lo que Dios tuvo que hacer fue apartarse de Israel. No tuvo que maldecirlo, no tuvo que desearle nada. Todo lo que tuvo que hacer fue apartarse de ellos. Y llegó la derrota. Algo que él nunca había vivido. Algo que él nunca había experimentado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios le dijo, yo soy un Dios que cumplo mi pacto y mi promesa, pero soy un Dios justo. Y yo le dije a ustedes que no tomaran nada de la anatema. Y había un pecado que Josué no sabía, pero Dios lo sabía. Diga conmigo, trae consecuencias. Dígaselo a su hermano y trae consecuencias. Escucha, porque tenemos un problema grande en este tiempo. Hermano, escucha lo que le estoy diciendo. Digo que tenemos un problema grande en este tiempo. Diga conmigo, ¿qué problema? El problema que tenemos en este tiempo, que nosotros hoy día vivimos un evangelio donde estamos más preocupados por lo que la gente diga que por lo que Dios dice. Y pensamos que no es pecado, si el varón de Dios, si el hermano no lo sabe, no es pecado. Diga conmigo, eso no funciona así. Pecado es pecado, lo sepa o no lo sepa, delante de Jehová sigue siendo pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nosotros vivimos un tiempo como creyentes donde estamos más preocupados de lo que la gente diga de nosotros que de lo que Dios dice de nosotros. Y como
Y como la gente no lo sabe, para mí no es pecado. Por eso muchas veces cuando pecamos en los cultos que nadie nos vea, por acá escondido. Sigue siendo pecado, igual de pecado de la esposa de Dios. No lo sabe tu esposa, no lo sabe tu esposo, no lo sabe el varón de Dios, no lo sabe el ministro, no lo sabe el evangelista, no lo sabe el diácono, no lo sabe tu hermano, no lo sabe la familia, pero lo sabe Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todo lo que basta es, ¿verdad?, que lo sepa Dios. Si Dios lo sabe, ya hay problema. ¿Cuánto pueden decir amén? Diga conmigo, si Dios lo sabe, hay problema. ¿Para qué podemos temer a lo que nos haga el hombre? Si Dios lo sabe, hay problema. Y dame decirte algo, Dios todo lo sabe. Dígase a los hermanos, Dios todo lo sabe. Dios sabe lo oculto y lo que se manifiesta. Y lo que no está manifiesto, Él lo manifiesta. Pero tanto vamos a saldrá a la luz. Porque una cosa que Dios no va a permitir es que seamos burlados. Él se ha burlado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, es bien interesante cuando analizamos esa perspectiva ahora. Yo quiero que entendamos eso, porque si entendemos eso, porque el mundo opera de esa manera. Amén. El mundo opera de esa manera. Usted trabaja con un compañero, no le ha tocado de repente que usted trabaja con un compañero que sabe lo que significa esto, ¿verdad? Que lo que quiera que va a tener esas malas manos, esas malas costumbres que vea, se le dan las cosas pegadas a las manos. Entonces, va a los lugares y le dice al otro, tápame ahí. Y tú lo ves, que así es su costumbre. Y nadie lo sabe. Pero el jefe no lo vio, hasta la cámara no lo pudo captar. Pero hay una cámara que no va a nadie. Hay una cámara, hay un ente. La Biblia dice que el ojo de Jehová atrae a la tierra. Y ese ojo, los 7 espíritus de Jehová que van por la tierra, nadie le puede esconder. Nadie se puede esconder de eso. Por eso el salmista se rindió cuando se rindió a Jehová, le dijo, porque había pecado oculto ahí, y cuando el Señor dio cuenta que Jehová todo lo ve, le dijo, ¿y a dónde me voy a esconder de tu espíritu? Si me voy a la tierra, aquí tú estás, si me voy a lo profundo, ahí estás tú, ¿y a dónde voy a de tu presencia? El poco claro está diciendo, tú todo lo sabes, tú todo lo ves. Pero muchas veces nosotros adoptamos a mala costumbre. Adaptamos a mala costumbre. Y comenzamos a darle a abrir puertas. La Biblia habla de las pequeñas zorras y tiene que ver con mucho con esto. Estos pecados que a veces no nos pequeños. Como a veces decimos, esta mentira, tú ves que mentira es pero fue algo sencillo y después decimos, Dios conoce mi corazón. No, Dios no va a cambiar lo que está establecido. Si es mentira pequeño o grande, sigue siendo mentira. Y empezamos haciendo algo pequeño y cuando viene a ver terminamos haciendo algo grande y cuando viene a ver está perdido porque no te diste cuenta que terminaste adoptando malas costumbres que a Dios no le agrada. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, yo quiero que usted entienda algo con este discipulado, que esto que le estoy diciendo no es un señalamiento, pero es una realidad que estamos viviendo. Por nada del mundo se vaya a sentir juzgado por esta palabra. Pero sí es una realidad que nosotros enfrentamos bien. Que no podemos, ¿verdad? No podemos dejar pasar, no podemos dejarnos contagiar. Fuimos creados por Dios para dar frutos, fuimos creados para las buenas obras, para que anduviésemos en ella. Entonces es bien importante eso. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, escuche bien, lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 20. Pablo le dice, hermano, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto no es nuestro lugar. Esta no es nuestra ciudadanía. Y no fue la primera vez. Hay muchas cartas que el apóstol Pablo escribió a la iglesia con el propósito. A Timoteo usted lo sabe, que habló del carácter. A Timoteo le dijo, pero tú seas un buen ministro del Señor, recuerda de lo que recibiste,
Le estaba diciendo, recuerda de lo que tú fuiste contagiado, recuerda de lo que tú fuiste instruido. Eso hace. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, volviendo y volvemos a la paga del pecado, el hecho de que cada persona es pecadora ya tiene consecuencias serias. Ya conmigo tenemos consecuencias serias. Entonces nosotros tendremos a preocuparnos más por lo que piensa el otro que por lo que Dios piensa en nosotros. Ya hay una palabra establecida, y el que Pablo le dijo a la iglesia de Roma, a través guiado por el Espíritu Santo, y le dijo: aquella palabra que no podemos cambiar es que la paga del pecado es muerte. Porque eso es una verdad que nadie cambia. Aquí hay dos alternativas. Una, que Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son dos caminos, nosotros tenemos que elegir. O escogemos vivir en pecado, o escogemos a ser guiados, instruidos por la dádiva de Dios. Cada cual nos va a llevar un camino diferente. Nadie lo puede cambiar. La paga del pecado sigue siendo muerte. Amén. El que muere en pecado muere para siempre. Porque hay una maldad, ¿verdad?, de mucha gente que hoy día cree que una vez santo, siempre santo, que usted puede vivir, que podamos vivir como quiera, y ya Cristo derramó su sangre. Pero ahí no paraba. Pablo mismo dijo que yo, viendo siendo el alto, no venga a ser eliminado. Amén. Y también habló en muchas ocasiones de haber tenido estas batallas, de no contaminarse. Y en una ocasión dijo que había un pecado, como hay un pecado en nosotros, hay un pecado que mora en nosotros, que es necesario que nosotros tengamos bajo dominio constantemente. Siempre, nunca se te olvida algo que una vez escuché de un hombre hace muchos años. Él lo escuchó de otra persona que me lo compartió hace muchos años. Hace unos meses lo volví a ver en Puerto Rico y le recordé y le dije: hay cosas que se quedan grabadas en nuestra mente. Y cuando yo lo escuché de Dios, lo recibí y lo hice mío. ¿Y qué fue lo que yo escuché de este hombre? Fue que una vez yo lo escuché decir que estaba haciendo una ceremonia de bautismo. Le estaba bautizando a una persona en Florida. Y recuerdo que él le dijo y comentó en el grupo que estábamos de las dificultades, porque hay muchas cosas que nosotros, cuando venimos al Evangelio, nosotros pensamos que ya ganamos. Y sin embargo, cuando venimos al Evangelio, es cuando comienzan las batallas en nuestras vidas. Y él dijo algo tan poderoso que yo me quedé maravillado y dije: wow, qué increíble, pero cierto. Fue que él dijo que él pensó que cuando había bajado a las aguas a bautizarte, la vieja criatura había muerto, pero dijo: me di de cuenta que el infeliz sabe nadar y todos los días tengo que nadar. Alguien famoso lo dijo, no me recuerdo el nombre, hace muchos años atrás. Pero qué realidad, yo dije: wow. Y si nosotros entendiéramos el significado de eso, todos los días hay una naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos que someter a Cristo. Porque si Pablo estaba lleno del Espíritu y Pablo decía que lo que tenía que hacer lo hacía y lo que no debía de tener que hacer, eso es lo que hacía, y decía que esa era la batalla que tenía su interior. ¿Cuántos hermanos? Todos los días. Pero nosotros tenemos una idea de gloria del Evangelio. Cuando nosotros empezamos a descubrir tantas cosas, y nos damos de cuenta que hay que empieza la batalla. Porque ahora Dios empieza a revelarnos todo lo que es pecado. Antes lo hacíamos mucho pecado porque no sabíamos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero ahora lo malo es saber que es pecado y seguir haciendo lo que es pecado, teniendo conocimiento de que es pecado. Eso es lo triste. Amén. Que queramos nosotros vivir en el pecado sabiendo que es pecado. Porque a veces tendemos, ¿verdad?, a ver cómo camina este mundo, y este camino camina a una realidad hipócrita. La gente habla de lo que no ve y dice: no, tremendo varón, y en la casa un desastre. Pero como la gente no la ve en la calle, lo que le importa es la apariencia. Y dentro de la iglesia se ve.
varón, qué lindo habla, pero en la casa, tremendo desastre. No respeta a su esposa, no respeta la casa, no respeta el hogar, no respeta. Y si no lo está haciendo, no está respetando a Dios. Es triste, pero es una realidad. Nosotros constantemente, entonces, ¿qué pasa? Entra el pecado, cuando entra el pecado, inmediatamente que experimentamos una separación. Una cosa que tenemos que entender del pecado es que todo principio de pecado entra tarde o temprano por desobediencia. Todo lo que es pecado es una desobediencia. En algún lugar estamos desobedeciendo a Dios. Eso ya inmediatamente es constituido como pecado. Y Dios quiere con nosotros, pero no con nuestro pecado. Por eso nos limpió y nos purificó para que permanezcamos limpios. En una ocasión le dijo a Moisés: lleva al pueblo, vete, guíalo. Y Moisés se entristeció porque le dijo: yo iré con ustedes, no voy a hacer una consuma, porque ustedes son un pueblo rebelde. ¿Y qué Dios le llama a un pueblo rebelde? Yo te voy a decir lo que es un pueblo rebelde. Un pueblo que sabiendo quién es Dios, que viendo la mano de Dios, sigue haciendo lo que a Dios no le agrada. Es una rebeldía que Dios no tiene nada que ver con ella. Un pueblo, Israel, vio a Dios. Dios habló el mal. En el desierto proveyó maná, pero con todo eso, camino al desierto, todas sus costumbres eran del lugar que Dios los había sacado. Y yo le dije: yo voy a ser un Dios que cumple su promesa, pero en esta ocasión no voy con ustedes, enviaré mi ángel. ¿Cómo que van a enviar el ángel? ¿Por qué? No voy a hacer que los consuma. Y como Dios no le tapa verdad a nadie, Dios no tiene miedo a Dios, a nadie. Dios no le puede, nadie le puede apagar el micrófono a Dios, ni le puede quitar el púlpito. Porque Dios siempre sigue siendo la voz más grande, la autoridad más grande. Y Dios nunca tiene miedo de hablar, Él no conoce el miedo. Le digo: porque ustedes son un pueblo duro de duro servir. Ustedes son duros, de verdad. Les he hablado, les he mostrado, les he sustentado. De día he sido columna, de noche he sido nube de fuego. Y con todo eso, ustedes hablan mal en mi presencia. Mira, hermano, vamos a cerrar ya. ¿Se entendió esto? Pero escuche, iglesia. Una cosa, mientras más nosotros nos esforzamos para conocer a Dios, más nosotros nos damos cuenta de las cosas que a Dios no le agrada y tratamos de apartarnos de esas cosas que a Dios no le agrada. Yo he conocido muchas cosas que a Dios no le agrada. Y porque he conocido muchas cosas que a Dios no le agrada, he conocido la misericordia de Dios. Pero una cosa que yo he visto a Dios que no le agrade sobre todas las cosas, mire, hermano, Dios, usted cuando yo y usted estaban en el mundo, ofendíamos a Dios. Porque éramos ignorantes y no sabíamos. Pero Dios tuvo misericordia. Pero un pecado que a Dios aborrece sobre todos los pecados es uno. Mira, este pecado es que no tenemos que tenerlo en alto. Y es el desobedecer y el tratar, escuchen bien, y el manchar y no tener reverencia a la presencia de Dios. La presencia de Dios iba con el pueblo. Y por los comentarios que hacían, Dios dijo: me aparto de ustedes. Mira, hermano. Y en este tiempo, si hay algo que tenemos que tener en cuenta, todo pecado Dios aborrece. Pero mira que la Biblia dice que hay un pecado que no tiene reversa, y es la blasfemia al Espíritu Santo. Dios dice: podéis blasfemar al Hijo y puede pasar misericordia. Podéis blasfemar al Padre, pero no al Espíritu. No a su presencia, porque su presencia es santo y Él se manifiesta la santidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una persona que, siendo llena de lo bueno de Dios, sigue siendo bueno. Dios dice: si yo no puedo convencerte con algo tan puro y tan santo, imagínate que podrá convencer.
Si nosotros nos arrepentimos, Dios es fiel y nos perdona. Fíjense, Dios es fiel y justo y Él nos perdona. El que se arrepiente en esta tierra, nosotros como creyentes caminamos, nos arrepentimos, ya no tendremos que enfrentar el juicio. La iglesia, cuando sea revelada, no tendrá que enfrentar el juicio. Pero todo aquel que se haya hallado en pecado tendrá que entonces ir al gran juicio y tendrá que enfrentarle a él, y ahí tendremos que decirle cara a cara, porque si sabíamos hacer lo bueno, nos determinamos para hacerlo malo. ¿Qué explicación le vamos a dar a Dios? ¿Verdad? ¿Qué explicación le vamos a dar a Él? Jesús, una de las enseñanzas más poderosas de tú a tú con una persona o con su pueblo, con los discípulos, fue cuando habló a los discípulos y les puso un ejemplo de la vid. Cuando le habló de la vid verdadera, le habló de los pámpanos, le habló de los frutos, de la misma manera. Pero algo interesante, porque es impactante que tantas veces he estudiado esto y cada vez que lo estudio recibo una nueva perspectiva de algo tan poderoso. Qué interesante que Jesús le dice a sus discípulos y utiliza algo de la vida natural para aplicarlo a la vida espiritual. Y le dijo a los discípulos, así como un árbol, una hoja o una rama no puede permanecer conectada al árbol y permanecer con vida si no está conectada. Cuando una hoja se desconecta del árbol, inmediatamente se desconecta, la hoja muere. Cuando tú ves una hoja que cae al suelo y del suelo vuelve, tú la puedes coger otra vez y pegar al árbol, no sucede. Y cada hoja que cae del árbol, tú nunca vas a ver una hoja que cae del árbol y en el piso no fruto. Y Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, pero una realidad es que ustedes separados de mí no lo pueden hacer. Yo sigo siendo la vid, pero ustedes dejan de ser los pámpanos. Y es algo que cuando lo meditamos en la verdad natural es real. Y nosotros lo sabemos que es real. Amén, amén. Usted lo sabe que es real. Usted sabe que una hoja que cae en un árbol, ¿qué pasa? No está dando fruto. Una rama que se cae en un árbol, ¿qué le pasa? Se seca. Hay ramas que están pegando, se han ido despegando, están secas, y tarde o temprano un viento fuerte se mueren. Entonces, tenemos que analizar eso. Si no estamos dando fruto, es porque tal vez necesitamos volver al árbol que nos da vida. Porque ninguno que está conectado al árbol no puede dar, no puede estar pegado al árbol y no está dando fruto. Tú nunca has visto un árbol de manzana. Un árbol de manzana que no da manzana está fuera de su naturaleza. Y cuando tú vienes a ver, el árbol está podrido. Si no está dando fruto, está fuera de su naturaleza. El creyente, si no está dando fruto, iglesia, no podemos acostumbrarnos a estas costumbres de vivir como si nada. Si no estamos dando fruto, tarde o temprano necesitamos reconocer que estamos fuera de nuestra naturaleza. Ahora, a diferencia del árbol, la hoja no puede volver, pero usted y yo sí podemos volver a la. Y si no estamos dando fruto, podemos decirle, Señor, yo quiero hacer fruto. Yo quiero dar frutos. Porque bien, a diferencia de la iglesia, tal vez usted nunca se haya acusado de una iglesia porque no esté dando fruto. Pero puede ser que sí sea acusado de la presencia de Dios, porque Jesús mismo
maldijo a higuera por causa de que cuando vino no halló fruto en ella. ¿Bien? Y los discípulos le decían al otro día, mira, la higuera que maldeciste, y ustedes se sorprenden. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Démosle gracias al Señor. Gracias, Dios. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor. Porque si estamos aquí, Gracias. la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y somos comparados como diferentes terrenos. Dile, Señor, yo quiero ser un buen terreno. Yo quiero ser un buen terreno donde tu palabra cae, Padre, y comienza a dar fruto al mil por uno, Señor. Yo quiero ser hallado fructífero en este tiempo. Yo quiero dar fruto de honra, fruto de gloria, fruto de esperanza, fruto de salvación. Que cuando tú vengas, Señor, me encuentre, porque tu palabra dice: bienaventurado el siervo cuando su Señor venga, lo vaya haciendo así. De cierto os digo que el Señor me dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tal vez nos recibamos grandes reconocimientos. No se preocupe por los recibimientos y agradecimientos, los títulos. No nos preocupemos por las medallas, por los trofeos que no tenemos, que tal vez merecemos pero no tenemos. Preocupémonos por saber que sí, en aquel día el Señor tendrá una corona reservada para nosotros. Que no importa que nadie me aplaudió, no importa que hice muchas buenas obras, no importa, Señor, que me viví, entregué mi juventud, mis mejores días, lo que entregué para ti. Señor, nadie, no se compara lo que hice con lo que recibí. Él dijo en una ocasión: Señor, que tendremos lo que por ti hayamos dejado madre o padre. Y Jesús le dijo: en esta tierra 100 veces más, y en la venidera la vida eterna. Eso nadie nunca nos lo podrá quitar. Porque ya me imagino el Señor. Ya me imagino el Señor. Ya me imagino el Señor con lo detallista que es. Que tal vez le diga al pastor Teófilo, le dijo: hijo, si tengo memorias de ti desde que era niño, cuando le diste un vaso de agua a aquel que estaba en la calle, ya no te recuerdas porque los años han pasado, pero sépase bien que aquí hay un libro que no se olvida. Alabado sea el nombre de Jesús. Aún de nuestros frutos, mucha gente que tal vez en un momento usted le predicó, yo le prediqué y no lo volvimos a ver, pero en un momento dado están perseverando en otros países y en otras naciones, pero por causa de que usted en ese momento dio fruto, otros se están salvando. Tal vez no haya iglesia que lo reconozca por eso, pero sépase muy bien que hay un Jesús que tiene guardada una y cada una de nuestras obras. Y en ese día solamente queremos que el Señor nos diga así: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Que nadie quite tu corona. Retén lo que tienes. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta primera sección. Y gracias por esta primera enseñanza. Espíritu Santo de Dios, te honramos, porque tú eres quien enseña a nuestras vidas. Tú eres el que nos da sabiduría, nos revela, no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y gracias porque creemos que tu palabra, esta palabra, la necesitamos. Gracias porque tú nos haces hacer memoria y nos recuerda de tus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Bendecimos este tiempo. Bendice en esta hora al dador alegre, al que trae su ofrenda a tu casa, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.